Muy buenas noches. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la pedagogía y los retos que enfrenta en este siglo XXI, principalmente ligados a este fenómeno que se le ha denominado la sociedad de la información y el conocimiento. Aunque la enseñanza y el aprendizaje han estado presentes siempre en la convivencia de los seres humanos, no siempre ha sido lo mismo. La forma de enseñar, el qué enseñar, ha cambiado durante el paso de los años y últimamente se han acelerado esos cambios motivados por estos procesos de convivir en una sociedad de conocimiento que es parte también de otro fenómeno llamado globalización, pero eso será tema de otra conferencia, así que nos da ocasión. Bien, los retos empiezan por definir qué es la pedagogía. En su forma tradicional proviene de las palabras griegas que significan niño y la conducción de esos niños. En esta acepción ya un poco antigua, se reconoce el papel de los sujetos que aprenden en una actitud que tiende a ser pasiva. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa actitud ha cambiado porque las teorías pedagógicas han reconocido que para poder aprender y poder enseñar se necesita de una relación en ambos sentidos. Y como ciencia, la pedagogía tiene como objeto de estudio la educación, lo que la sitúa en un lugar privilegiado frente a otras ciencias. La pedagogía tiene la condición y cualidad de enseñar a los que enseñan, lo que trasciende al campo disciplinar educativo, y todos los que forman parte de una profesión tuvieron que ser enseñados por un maestro y haber pasado por algunas técnicas que favorecen los aprendizajes o, como decimos a veces, a pesar de esas técnicas. Bien, como ciencia está integrada por un conjunto de saberes que impactan en el proceso educativo, también en la comprensión de ese proceso educativo, y forma parte de la organización de la cultura en aras de una construcción del sujeto. Esa construcción, entendemos, se va haciendo cada vez más activa, más recíproca y con mayor utilización de recursos. En este caso, los que aportan el uso de las tecnologías. La pedagogía también posee un carácter multidisciplinario, ya que orienta las acciones educativas y de formación basada en pilares como son los principios educativos, los métodos educativos, las prácticas escolares, las técnicas de enseñanza y de aprendizaje, que constituyen aportaciones y posturas que contribuyen al desarrollo del pensamiento, que son presentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje en cualquiera de los contextos. El pedagogo viene siendo la persona que recibe la formación académica basada en la ciencia pedagógica. Se supone que el pedagogo ha de ser capaz de enseñar y desempeñar su papel como guía, facilitador y mediador. Hemos de aclarar que en últimos tiempos la acción educativa ya no se centra tanto en la enseñanza, sino más bien en el aprendizaje, por lo que el rol del pedagogo, en lugar de fortalecer, no porque tenga que dejarlas de lado, pero sí poner al centro del aprendizaje de sus alumnos en cualquiera de los niveles educativos en el que se dé esta acción pedagógica. La pedagogía se nutre de algunas corrientes, las principales que han estado en boga actualmente, y que por estar en boga no quiere decir que sean totalmente actuales. Hay algunas con las que ya venimos conviviendo durante algunos años. Tenemos, por ejemplo, el cognitivismo, en donde el profesor lamentablemente se creía el transmisor de conocimientos y el alumno simplemente un receptor, en donde su acción
se limitaba a la memorización y a aprender algo de manera pasiva. Les digo que lamentablemente se creyó, porque podemos ahora vislumbrar y entender que la imposibilidad de transmitir conocimiento no es una construcción la que debe dejarse de lado por una transmisión. En el conductismo, como corriente pedagógica, el profesor trata de persuadir a sus alumnos, modificar algunas actitudes. Todos los aprendizajes, sin duda, que llevan implícita un cambio de conducta, pero no es la expresión conductual lo que ha de preocupar en la acción pedagógica. ¿Sí? Y en el conductismo se enfatizaba esa conducta y se ligaba a condiciones de adiestramiento y adoctrinamiento. No daba paso a ninguna reflexión. En otro momento surgen teorías pedagógicas que rescatan que con la construcción del conocimiento no es algo que pueda hacerse de manera individual. La construcción de conocimientos se da en sociedad. Se comparten conceptos, se construyen con la colaboración de todos, aun cuando el aprendizaje sea algo individual. Y en función de ese reconocimiento es que la interacción entre los sujetos dan una orientación a la acción pedagógica y también dan paso a la conformación de la conciencia y actitudes críticas que pueden llegar incluso a la emancipación. Recientemente aparece como corriente también el conectivismo y que da con soporte a muchas ofertas educativas como las nuestras, que dependen del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Hasta aquí las voy a seguir mencionando como tecnologías de la información y la comunicación, aunque de manera conceptual ustedes saben que ha habido también una evolución en ese sentido. Sin embargo, como esta corriente pedagógica de conectivismo requiere que a los seres humanos estén en una interacción distinta, ya no vamos a tener solamente una interacción como lo era antes, física, cara a cara y en el mismo tiempo. Esto nos da la posibilidad de trascender fronteras a través de interacciones asincrónicas y con personas que no están físicamente ni presentes ni cercanas a nosotros. Esta nueva forma de relacionarnos con los seres humanos hace que se requiera la construcción de redes de colaboración. Esas redes tienen que nacer con intenciones pedagógicas, por eso habrán de realizarse y construirse redes de aprendizaje y redes para el aprendizaje. Esas redes tendrán que formar parte de los alumnos, obviamente, pero también los profesores, los pedagogos, especialistas en determinado campo disciplinario. ¿Por qué? Si algo trae consigo esta corriente de la sociedad de la información y el conocimiento, es que podemos interactuar con otros sujetos. Y entonces el conocimiento no queda aislado. Podemos comunicarnos con todos en cualquier parte del mundo con fines específicos. Y como estamos hablando de una acción pedagógica, esta tendrá que ser la base de esas interacciones y nuevas configuraciones de relacionarnos con otros especialistas y con otros alumnos en una situación de aprendizaje. Las tecnologías de la información y la comunicación ya no son tan nuevas, ni solamente han o siguen usándose para la gestión y transformación de esa información. Aparecen con el uso de los ordenadores y con el empleo de programas que permiten crear y modificar, así como almacenar, administrar y proteger la información que se va tanto elaborando como compartiendo. Aquí cabe un comentario adicional sobre la disponibilidad de la información en esta sociedad
que vivimos, en esta nueva sociedad de la información en la que vivimos. La información ha sido ligada a verse como conocimiento. Ya ustedes lo podrán observar que no es lo mismo. Sin embargo, la información es uno de los insumos necesarios para la construcción de conocimientos. Pero nunca, como ahora, se ha contado con un gran cúmulo de información. Por lo tanto, esa información puede ayudarnos a generar nuevos conocimientos. Y los conocimientos cobran sentido en la forma en que son compartidos con otros grupos disciplinares y con otros grupos sociales. Entonces, estamos frente a un fenómeno que potencia la disponibilidad de información, pero también la forma en que podemos compartir la información con otros. Hay un fenómeno que se empareja con las tecnologías de la información y la comunicación que han sido denominados la web 2.0 y la web 3.0. Todos van ligados al cómo hacer la información y cómo compartir información. Y la última tiene que ver con ese compartir de manera inteligente a través de lo que forman parte de mis preferencias. Juntas, creo que pueden potenciar la gran tarea de esta acción pedagógica. Los antecedentes de las tecnologías de la información y comunicación varían conforme al país a que nos refiramos. Incluso hay momentos en que esas tecnologías han sido incipientes en algunos de los países y en otros han sido de gran boga, con grandes instrumentos, etc. Pero es algo de lo que no hablaremos por lo pronto este día. Y sí poner como ejemplo que las tecnologías de la información y la comunicación actuales podemos verlas ilustradas a partir de las telecomunicaciones que tenemos disponibles a través de nuestros celulares y a través de las aplicaciones que se hacen vía satelital. Esas son, por lo pronto, de las más nuevas. Sabrán ustedes que están dándose cambios de manera muy rápida y de lo que estamos hablando el día de hoy, probablemente mañana se verá enriquecido con nuevas formas. Bien. El individuo del siglo XXI debe contar con algunos conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el dominio de técnicas que antes no le eran requeridas. Considerar al nuevo individuo del siglo XXI es considerarlo desde una perspectiva diferente a su ser ciudadano. Ser ciudadano antes estaba circunscrito a ciertos límites geográficos. Ahora, con estos procesos, la ciudadanía se diluye. No hay unos límites inmediatos para esa ciudadanía y empezamos a transitar hacia ser ciudadanos del mundo. ¿Por qué? Porque esas interconexiones nos hacen que podamos interactuar con otros sujetos que poseen los mismos intereses, las mismas aspiraciones quizá que nosotros, aun cuando no estén en nuestra cercanía. Responder a esas nuevas modalidades de relaciones implica también el manejo de estos aparatos que nos permiten comunicarnos de manera más rápida y que, como dije antes no eran necesarios. Ahora representan la posibilidad de éxito o fracaso tanto en el terreno académico como en el terreno profesional. La acción educativa a través de la acción pedagógica no siempre estuvo garantizada por los estados. Garantizar por parte del Estado que haya educación para todos los sujetos, para todos los individuos, era también garantizar las condiciones y las posibilidades para el acceso a la educación. Ahora no se han perdido los derechos ni son negados por parte del Estado, sino que se habla también a que para este ejercicio se deban incorporar
elementos científicos y tecnológicos que permitan garantizar esta nueva forma de interactuar con el uso de los aparatos tecnológicos y la conectividad que debe existir entre ellos. Abre nuevas posibilidades, por supuesto que las abre. Puede pasar, en algunos casos está sucediendo, que la conexión es gratuita, que todas las escuelas cuentan con los recursos tecnológicos necesarios. Si están ustedes viéndonos en algunos países diferentes, van a decir, bueno, probablemente en el mío aún no sucede. No es uniforme el hecho de contar con estos nuevos recursos. Pero hay convenciones internacionales y recomendaciones de ese orden y también acompañadas por lo económico, en los que dicen que se ha de contar para garantizar que todos los ciudadanos del mundo sean parte de sus sistemas educativos y además cuenten con la forma de interconectarse y interactuar con otros sujetos. ¿Cuáles son las razones por que se ha incorporado la tecnología a la educación y por qué se ha incorporado a la acción pedagógica? Una de las razones, como siempre sucede, se ubican en la base económica de la sociedad. Son razones económicas las que han motivado que las tecnologías se incorporen a la acción pedagógica, pero también han sido las de profesionalización y la obtención de títulos mediante ofertas educativas que no hubieran sido posibles si no existieran estas modalidades. Modelos creados en el pasado, en donde tenemos que asistir a un espacio físico con un horario determinado, limitan nuestras posibilidades de estudiar y la obtención de un título si es que ya formamos parte del mercado laboral. El desarrollo intelectual también se ha visto potenciado. Sabemos que la información no es conocimiento, pero ayuda para la creación y difusión de este. El desarrollo científico y tecnológico tiene un círculo en donde evolucionan las tecnologías de la información y la comunicación y se evoluciona también el desarrollo científico y tecnológico con el que fueron creadas. La caracterización de la sociedad de la información y el conocimiento es un concepto complejo y se nutre de otros conceptos. Vamos a tratar de abordar algunos de manera muy breve, pero espero que sea de manera sustancial. La sociedad de la información y el conocimiento reconoce que el conocimiento es infinitamente ampliable. Lo dice Toffler. Su uso, es decir, la forma en que usamos el conocimiento no lo desgasta, sino que por lo contrario, se puede producir aún más conocimiento. Pero para esto sí requiere de un ambiente de creatividad y de libertad, en donde las posiciones autoritarias, burocráticas y de control o de poder no caben. ¿Sí? Esto es parte de lo que se ha venido potenciando con el uso de las tecnologías. Se ha venido democratizando parcialmente. Y digo parcialmente porque hay todavía algunas diferencias en la manera de conectarnos y contar con los recursos tecnológicos. Estos conceptos surgen de manera, digamos que contradictoria, porque primero reflejan una nueva realidad y luego enseguida también aparece como una intención de orientar esa realidad que parece inminente en el futuro inmediato, que como les he comentado no es tan inmediato para algunos todavía. La sociedad del conocimiento también es parte como una intención de explicar el comportamiento social que se está viviendo actualmente. Podemos discutir sobre si la globalización ha llegado o no ha llegado, si esa globalización tiene tendencias neoliberales o no las tiene. Sin embargo, podemos referirnos a cualquiera de nuestras casas, a cualquiera de los elementos que usamos y podrán fijarse que provienen
partes del mundo que no conocemos. Entonces, es un proceso que, queramos o no, está frente a nosotros. En alguna medida más grande para otros de forma más pequeña, pero todos lo estamos viviendo. También surge como un referente a los procesos nuevos. Entendemos que existen nuevas formas y nuevas condiciones de entender los procesos educativos y sociales. Antes, para conocerlos, necesitábamos necesariamente interactuar con otros, vernos cercanamente, y ahora contamos con redes sociales que nos ayudan a conocer gente en otras latitudes. Un poquito más para acá. Gente que puede estar, personas en otras latitudes, y que nos obligan a nuevas relaciones. Casi tiene que escuchar porque se escucha un poco peor en la plataforma. Bien, han surgido nuevas formas de convivencia social a través de las redes sociales como el Facebook, otras que sirven para intercambiar fotografías, etcétera, que no existían antes. Al no existir antes, no teníamos un referente de cómo hacerlo. Sin embargo, no hemos tenido una preparación específica para poderles dar cabida a nuestras vidas. Ahorita es imposible desligar a la juventud del Facebook, del WhatsApp, es más, del uso del propio celular. Ya no hablemos solamente de las aplicaciones. Configura una nueva manera de relaciones que la pedagogía debe atender también. Algunas reacciones ante estas innovaciones y ante estas nuevas formas de relacionarnos trascienden los procesos educativos. Hay un gran número de estudios y de investigaciones en donde si el uso del celular está afectando la capacidad de aprender de los alumnos. Otros en si la televisión está también configurando una forma de pensar que limita el aprendizaje. Pero afortunadamente también tenemos otros en donde dice cómo hacer que esos dispositivos que forman parte de nuestra vida sean utilizados con fines educativos. Están en nuestra vida. Hagamos que trabajen en función de los procesos educativos con los que todos ahora convivimos. Claro que se puede, pero implica un cambio de metodología que no es asumido tampoco por muchos con la seriedad que debe darse, ni tampoco con la intencionalidad requerida, porque existen barreras que tienen que ver también con las brechas generacionales. No es lo mismo ser un migrante tecnológico que un nativo tecnológico. Aquí nos llevan bastante ventaja para algunos los millennials. Bien. El acceso a la información y el acceso a la construcción del conocimiento en un mundo globalizado nos está, como les había comentado, democratizando el acceso a la información. Sin embargo, podemos ver que hay países que están más conectados que otros. Esas desigualdades siguen apareciendo, aun cuando la intención sea democratizar, aun con la intención sea llevar el acceso de la información a todos los rincones y las posibilidades de crear conocimiento en cada uno de los rincones de nuestro país. Bien. La sociedad de la información se conceptualiza desde diferentes partes y tienen, para empezar, un lugar preponderante en las tecnologías de la información y la comunicación. Habíamos comentado por la información que mueve, pero también es necesario ver qué es lo que los usuarios de estas tecnologías hacen con esa información. De manera conceptual, las tecnologías de la información y la comunicación
han evolucionado en primer lugar a las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, que ya son acciones que los usuarios han de implementar con el uso de las tecnologías. Bien, pero el conocimiento no es como se ha creído durante algunos episodios de la historia de la humanidad, que es algo que deba guardarse, es algo que deba mantenerse oculto, es algo que también ha servido para darnos estatus, para darnos poder. Incluso hay un autor que decía que el conocimiento es poder. Finalmente sí está ligado a algunas cuestiones de poder, pero este movimiento pretende que las tecnologías nos sirvan para el empoderamiento y la participación. Y eso está haciendo que estos conceptos adquieran mayor movilidad y que vayan configurando también nuevos anhelos de sociedad. La sociedad del conocimiento es una situación que en sí misma es novedosa y que está configurando una nueva forma del desarrollo de la civilización y de la propia evolución humana. Hemos podido ver cómo la humanidad ha evolucionado a ser una de las especies más inteligentes de este planeta, pero también hemos evolucionado a ser una de las especies que más ha destruido su planeta. Entonces, imagínense en dónde estamos: más información, más conocimiento, más destrucción. Qué panorama, ¿verdad? Entonces, creo que faltaría revisar también una parte de cómo tendremos que relacionar la educación con el respeto a nuestro planeta, y más aún si lo consideramos que es el único que tenemos y vivimos todos en él. Bien, el conocimiento siempre ha sido considerado un bien social, representa cierto valor aún todavía. Y en esta sociedad globalizada también tiene un valor económico, como en todas partes. Y la producción de ese conocimiento con tecnología es una actividad económica de la sociedad actual. Abrir reservorios, elaborar softwares que nos permitan acceder a esa información y buscadores para ello, forman parte de actividades económicas importantes. Grandes fortunas se han amasado con ello. Bien, creo que hemos hablado de ese entramado conceptual de la sociedad del conocimiento, y para entender hacia dónde puede orientarse la nueva relación con la pedagogía. ¿Cómo podemos incluso resolver problemas de orden intelectual o académicos a través del uso de la tecnología? Por mucho tiempo se creyó que, estando dentro del aula, el que poseía todos los conocimientos era el maestro. Ahora imagínense a un maestro frente a alumnos que todos tienen smartphone, que tienen tablets y que además tienen conexión a internet. Creo que, aunque nunca ha sido así que el maestro sea el poseedor de todo el conocimiento, una aula ilustrada como la que les acabo de decir, pues es ejemplo de que el manejo de la información nos va a superar con mucho. Sin embargo, la acción del docente, la acción pedagógica, la tiene y la seguirá teniendo el pedagogo. Y podrá hacer trabajar esos instrumentos, esas conexiones, en pro de los fines educativos a los que haya lugar. Bien, hemos anticipado antes con un comentario sobre cuáles serían los retos. Uno de los retos puede provenir de que todas las instituciones cuenten con
elementos tecnológicos necesarios. Computadoras, pantallas interactivas, etcétera, etcétera. No voy a detenerme en todos los artilugios que podemos contar en un aula. Con las imágenes que les comparto, podrán darse cuenta que no son los elementos tecnológicos los que hacen que la acción pedagógica se potencie. Son nada más y nada menos que las intenciones educativas que se pongan. Y es la acción pedagógica la que orienta cuál es la metodología, que es más adecuada para poderla trabajar con nuestros alumnos en el aula. En algunos países como el nuestro, ha habido intenciones gubernamentales de dotar a todas las escuelas de los elementos tecnológicos suficientes. Hubo un programa bastante grande que se llamaba Enciclomedia. En esta enciclomedia se contaba con un pizarrón interactivo, una computadora, como ordenador, quizá lo conozcan en otras partes, pero que de ninguna manera podrían haberse dicho, ya se modernizó la educación y estamos ahora sí en plena sociedad de la información y el conocimiento, como los países del primer mundo o como cualquier país que cuente con ello. Lo único que se hizo en ocasiones fue sustituir el pizarrón de GIS o TISA, como lo conocen en algunos lados, por el pizarrón electrónico. Y eso no potencia la acción educativa ni mejora la pedagogía, ¿sí? Es el método lo que va a hacer que con todos estos elementos podamos potenciar los aprendizajes de nuestros alumnos y mejorar los aspectos de la enseñanza que hacen que esos aprendizajes sean más significativos. La pedagogía frente al siglo XXI y a la sociedad de la información y la comunicación debe estar preparada para responder al cambio con puntualidad y pertinencia. Desafortunadamente, vamos a la saga. La tecnología evoluciona a mayor velocidad que los cambios que se implementan en la educación. Pero si queremos una educación que sea significativa, en verdad, debemos ir por delante de los cambios, ojalá cuando menos 10 años. El nuevo docente, el pedagogo del siglo XXI, ha de poseer algunas características para que la pedagogía pueda cumplir con los nuevos retos. Entonces, para empezar, el pedagogo ha de enseñar destrezas y habilidades, ¿sí? Ser capaz de crear su propia metodología en el sitio, responder a las necesidades situadas de sus alumnos y trabajar a la par los contenidos disciplinares y las emociones. Pareciera trivial hablar de emociones en este momento cuando estamos hablando de que nos inundan las tecnologías, pero las tecnologías también son conscientes o hacen que podamos transmitir nuestras emociones más lejos. Esta conectividad, esta interacción social nos obliga a tener aprendizajes cooperativos y a poder reconocer diferencias en todos los seres humanos, pero no para excluir ni diferenciar, sino para incluir. El pedagogo del siglo XXI convierte a las tecnologías en su aliado y nunca en un sustituto. Contrariamente a lo que se había hecho antes, que se trabajaba en, digamos, las instituciones, en lugar de parecer unidades en donde se genera conocimiento, parecían archipiélagos de conocimiento. ¿Por qué? Porque cada cátedra formaba parte de una isla y lo único que las unía era el espacio físico que comparten. Ahora el docente se enfrenta a una necesidad de compartir lo que sabe y hacerse de otros saberes que no están en su entorno. Nos obliga a trabajar con otro, a reconocer el conflicto como una oportunidad y particularmente también a desaprender. Quizá reconociendo, como decía Bachelard,
que el primer obstáculo del conocimiento es el conocimiento mismo. Y sustituir la zona de confort por una zona de retos. Muchos son los retos, muchas son las oportunidades de cambio de esta pedagogía. El uso de los elementos tecnológicos y la conectividad tiene que fortalecerse con una metodología que favorezca los aprendizajes, tanto de los alumnos como de los docentes. Estos artilugios y estas formas nos obligan también a entrar en contacto con otros especialistas para compartir cuáles son las mejores maneras con las que ellos están resolviendo los problemas cotidianos en la educación en sus países y en los niveles con que cada uno de ellos trabaja. Bien, pues con esto dejaremos por aquí la conferencia del día de hoy, esperando que podamos entender que los retos de la pedagogía están vinculados a las nuevas necesidades sociales, a las nuevas habilidades que son requeridas por esta convivencia nueva en la sociedad, y en donde o vamos aprendiendo de manera más rápida o nos vamos desfasando de los avances que en la sociedad se están teniendo. Con esto no quiere decir que tenemos que ir en una carrera hacia tecnologizarnos todos, a una carrera hacia conectarnos todos, sin tener un soporte en actitudes, un soporte en valores que hagan que esa convivencia sea la que garantiza que como seres humanos podamos compartir este mundo de la mejor manera, que podamos aprender lo que se requiere para estar en esta sociedad, pero también requiere que pensemos en que todos debemos tener plataformas comunes de saberes y trasciende a las políticas estatales en cada uno de los países garantizar el acceso a la educación a sus ciudadanos y el dotar de los elementos necesarios para que podamos vivir todos en este siglo XXI, con las características del siglo XXI, no con las características del siglo pasado. Por mi parte, es cuanto. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado.